sus Biblias en Daniel capítulo 1. Vamos a leer verso 1 y 2, que son los que nos va a ocupar en esta mañana con la ayuda del Señor. Verso 1 y 2 dice así de esta manera: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Oramos. Amado Padre Celestial, nosotros nos postramos ante tu palabra en esta hora, nos rendimos ante ella como la autoridad. Cuán preciosas son las verdades que el rey David escribió en el Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, trae gozo a nuestros corazones. Es mucho más valiosa que las posesiones materiales, es mucho más dulce que la miel. Nuestra alma ansía oír tu voz, escuchar el susurro de tu voz en nuestros corazones en esta mañana. Oramos que las verdades tan complejas sobre tu soberanía puedan ser expuestas de tal manera que tu persona pueda ser revelada a nuestros corazones en esta mañana. Y tú puedes usarla y la usarás como bien quieras hacerlo en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comenzamos, después de haber dado una introducción al libro de Daniel la semana pasada con la ayuda del Señor para ponerlo en el contexto del Antiguo Testamento. Comenzamos con la introducción que Daniel le da a su libro. ¿Sí? Daniel escribe esto ya cuando han pasado muchos años de su vida, casi un poquito antes de que él vuelva a la tierra de Israel después de los 70 años de deportación. Y él escribe esta historia mirando hacia atrás, mirando los eventos que le sucedieron a él, llegando él a este lugar a los 20 años, saliendo a los 90, volviendo a los 90 a la tierra de Israel. Y es interesante que Daniel comience el relato histórico de su libro, esta parte histórica, capítulo 1 hasta el 6, tomando como referencia el sitio que Nabucodonosor puso sobre la ciudad de Jerusalén. Noten el verso 1, el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ese es el evento que él toma como referencia. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué importante tiene eso? Es que acontecieron un montón de cosas dentro de esta situación de la deportación de Israel a Babilonia. Un montón de cosas. He estado leyendo el libro de Jeremías porque él vivió ese tiempo y Dios lo usó para hablar a los deportados en ese tiempo. Pero de entre todas las cosas que podía haber puesto Daniel, él tomó como referencia ese momento del sitio, que cuando Nabucodonosor con su ejército pone un sitio a la ciudad de Jerusalén. Y este es el evento que es el punto de inflexión que marcó el fin de una era y dio paso a una nueva etapa en el trato de Dios con su pueblo. Por eso es que Daniel toma este punto de referencia. Es el punto de inflexión en la historia del pueblo de Israel. ¿Sí? Es el punto de inflexión. Termina una era, una etapa en el pueblo de Israel y da inicio a otra etapa. Así que no es casual que Daniel tome ese sitio de la ciudad de Jerusalén por parte de los caldeos para decir, acá terminó una etapa y comenzó otra en el pueblo de Israel. El trato de Dios con el pueblo de Israel cambió a partir de ese evento. Y es interesante que Daniel no nos da los detalles que comentamos la semana pasada acerca de ese evento en sí. Los tenemos en el libro de Lamentaciones, los detalles muy, muy tristes de la situación allí, del sitio de Nabucodonosor en la ciudad de Jerusalén, ¿no? Pero no nos da esos detalles Daniel aquí. Simplemente dice que Nabucodonosor vino y sitió la ciudad de Jerusalén. Solo lo menciona con el propósito de hacer un acento en una gran verdad que sostuvo el corazón, no solo de Daniel, sino de los cautivos durante aquellos 70 años en Babilonia. ¿Sí? Esta verdad que Daniel quiere afirmar es la que después se va a explayar a través de todo el libro. ¿Cuál es esa verdad? Bueno, la soberanía de Dios. Esa es la verdad que Daniel quiere acentuar a raíz de ese evento tan particular. Vino Nabucodonosor, sitió la ciudad, pero Dios es soberano. Esa es la verdad que sostuvo el corazón de Daniel y todos los judíos que fueron expatriados en ese tiempo. Y es la verdad que domina todo el pensamiento de este libro, del libro de Daniel, y que está expresada bajo una frase muy particular.
El verso 2 dice así: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Interesante, ¿no? Esa es la expresión que señala la soberanía de Dios en estos eventos tan particulares y tan tristes para la nación de Israel en ese momento. El Señor entregó. Es la frase que identifica la soberanía de Dios. Daniel puede mirar, ya siendo un anciano, los eventos políticos y militares desde una perspectiva teológica. Todo esto tenía que ver con un imperio que estaba avanzando, tomando posesión de muchos territorios en ese momento, en esa etapa. Es más, si ustedes leen, es fascinante en el sentido de atrapante la historia de cómo vivió Israel todo ese momento que ellos sentían los rumores que venía este imperio tomando posesiones en su alrededor y todavía ellos no llegaban a ellos. En un momento vamos a mencionar que incluso los pasaron por el costado porque Nabucodonosor fue a atacar a Egipto en esa... en ese momento estaba el faraón Necao y en esa famosa batalla de Carquemis ahí los vence y todavía estaban ahí Israel y dicen no nos toca, no llega a nosotros. Es fascinante, todo eso se ve en los relatos del libro de Isaías, el libro de Jeremías y también de Ezequiel. Pero ellos estaban allí mirando todos estos eventos políticos que estaban sucediendo y militares, pero Daniel tiene una mirada sobre esas situaciones políticas y militares de una perspectiva teológica. ¿Qué quiere decir esto? Una perspectiva teológica. Bueno, que Daniel no comienza su libro levantando queja contra el imperio babilónico. No está diciendo, estos imperialistas, hay que levantarse. No empieza así el libro. No empieza de esa manera, poniéndose de un lado político para hablar acerca de estos imperialistas. No, de ninguna manera. No comienza así, de esa manera. Como por ejemplo, sí comienza así el libro del profeta Habacuc. Habacuc sí comienza cuestionando por qué Dios va a utilizar a un imperio impío como los babilónicos para venir y traer juicio sobre Israel. ¿Cómo puede Dios hacer eso? Ese era el cuestionamiento de Habacuc, que lo relata en su libro de profecías, y dice, yo afirmaré el pie y velaré hasta ver que Dios me dé una respuesta por qué Él utiliza un imperio como los babilónicos para traer a su pueblo escogido, traer disciplina. Y entonces Dios después le responde a Habacuc, y eso está en el libro de Habacuc. Pero Daniel no empieza así, no empieza de esa manera cuestionando la integridad de la justicia de la persona de Dios, perdón. Tampoco Daniel comienza su libro expresando su dolor y lamento por la terrible y cruel devastación que le tocó vivir, como lo hizo, por ejemplo, Jeremías en su libro de las Lamentaciones. Se llama así el libro porque son continuas lamentaciones de lo que el profeta Jeremías vio, pero no comienza así Daniel su libro, lamentándose por todas esas cosas, y no tengo ninguna duda que Daniel habrá llorado y habrá lamentado por lo que él mismo vio a sus 20 años, a sus cortos 20 años, ver la ciudad devastada, sus amigos, sus familiares, muchos siendo muertos, otros siendo encadenados, siendo llevados con él, otros entrando en desesperación. Daniel vio a esas mujeres cocinando sus propios bebés para comérselos. Él vio todo eso, no tengo dudas que en verdad emocionalmente él habrá sido afectado. Pero no comienza su libro, Daniel, hablando de sus emociones en ese momento tan triste de la nación de Israel. Tampoco comienza Daniel su libro cuestionando la integridad de Dios. No dice cómo un Dios santo puede hacer esto con su pueblo. Bueno, Daniel puede mirar hacia atrás y ver a Dios en el centro de la escena, teniendo completo control de las circunstancias. Por eso él dice, y el Señor entregó. El Señor entregó. Así debería ser la historia de nuestras vidas, queridos hermanos. Sea cual fuere la situación que nos toca atravesar, deberíamos poner a Dios en el centro de la escena. En el centro de la escena. Esa expresión que utiliza Daniel, y el Señor entregó, es la expresión de un alma que experimenta una santa resignación ante algo que es lamentable, ante algo que merece el lamento del corazón. Sin embargo, él tiene una santa resignación de decir, todo esto acontece porque el Señor intervino, el Señor entregó. No se pone en contra en sí de los babilónicos, no levanta queja contra ellos, no se revela contra esta situación, sino él dice, el Señor lo entregó. Después vamos a ampliar un poco más todo el contexto de esta situación particular, ¿sí?
Aunque no entiende Daniel lo que sucede, aunque sea muy doloroso, aunque tenga toda la apariencia de ser algo injusto, el alma puede descansar en la verdad de que Dios gobierna. Dios gobierna. Esa expresión el Señor entregó es: Dios está gobernando en medio de esta circunstancia. Nada de lo que ha sucedido está fuera de su control. El profeta Jeremías llega a decir en su libro de las Lamentaciones: ¿quién dirá que ha sucedido algo que el Señor no mandó? Todo esto podemos decir que Dios lo mandó. Dice, no podemos sacar a Dios de en medio de esta escena. No podemos decir que algo salió del control de Dios. No podemos decir nosotros que en realidad esto se le escapó de las manos a Dios. Jeremías, aún lamentando, dice, ¿quién será aquel que diga que ha sucedido algo que el Señor no envió? Bajo lo cual Dios no tenía el control. Nadie, porque Él está en control hasta de cuando un pajarillo cae en tierra, y no cae en tierra sin su permiso. Esa es la idea de lo que Cristo dijo allí, ¿no? Incluso la muerte de un pajarillo, Dios deja de existir porque Dios le ha quitado el aliento de vida. Siempre, queridos hermanos, vamos a entrar en conflicto con la realidad si sacamos a Dios del centro de la escena. Si llegamos a pensar que Dios no está en control de esto, vamos a entrar en un serio conflicto con la realidad. Pero eso no hizo Daniel. Él pone a Dios en el centro de la escena de estos acontecimientos tan terribles. Es la verdad, queridos hermanos, acerca de Dios, lo que alimenta y sostiene nuestra fe. En cada circunstancia, si nosotros pensamos en verdad ubicando a Dios en el centro de la escena, eso alimentará nuestra fe. Lo que creemos de Dios es lo que determinará nuestra respuesta ante las vivencias del día a día. Lo que Daniel creía acerca de Dios es lo que le ayudó a tener una perspectiva muy diferente de los acontecimientos que estaban pasando en su nación, los cuales eran terribles. Pero su concepto de Dios le ayudó a mantenerse sólido y firme en medio de situaciones que eran incomprensibles desde el lado humano, ¿sí? Dicho de otra manera, la forma en que reaccionamos ante los momentos difíciles declara lo que creemos acerca de Dios. La manera en que nosotros reaccionamos ante las circunstancias de la vida, especialmente las que son complejas, mediante eso le contamos a los demás qué creemos de Dios. Nosotros podemos decir en realidad, de memoria, nosotros decir que Dios es soberano, cantamos que Dios es soberano, podemos nosotros llegar incluso a recitar de memoria una teología correcta acerca de lo que la Biblia revela de la persona de Dios. Pero es cómo reaccionamos en los momentos difíciles lo que realmente creemos de todo eso que sabemos de memoria. Porque son en esos momentos cuando en realidad, si esas verdades son las que sostienen nuestra fe, nos mantendrán firmes con una actitud de fe sólida en esos momentos de dificultad. Así que la verdad de la soberanía de Dios sostuvo el corazón de Daniel en tan terribles circunstancias y también lo sostuvo durante los 70 años de cautiverio, haciendo de él un hombre fiel en tiempos muy difíciles. Ustedes ya lo saben, mientras nuestra fe no esté siendo probada, pues nosotros podemos llegar a pensar que tenemos una fe tan grande como una montaña. Pero es en el momento que vienen las pruebas donde se ve dónde está nuestra fe, cuál es la medida de nuestra fe. ¿Cuál es la medida de nuestra fe? Y cuando hablo de la medida de nuestra fe es cuánta convicción tenemos acerca de Dios en nuestro corazón, a eso me refiero. Y son los tiempos difíciles los que revelan justamente esas situaciones. ¿Qué significa? ¿Qué significa e implica esta verdad? El Señor entregó. ¿Qué significa y qué implica esta verdad que Daniel pone aquí? Bueno, en primer lugar, el Señor entregó es una expresión que suele usarse para indicar que por sobre las circunstancias y las decisiones humanas está Dios interviniendo para que ciertas cosas acontezcan de determinada manera a fin de que sus propósitos se cumplan. O sea, por sobre las personas y las circunstancias, ¿sí?, que nosotros vemos en el mundo, por sobre eso está Dios, ¿sí? Está Dios usando esas cosas para que ciertas situaciones acontezcan. Él es el Dios que hace que las cosas sucedan, ¿sí? Eso es soberanía de Dios.
Él hace que las cosas sucedan, ¿sí? Él obra de tal manera que hace que las cosas sucedan a fin de que sus propósitos se cumplan. Ese significa el Señor entregó, o eso tiene implícito esta idea. El Señor entregó indica que Dios puede utilizar distintas personas y naciones como instrumentos de juicio o disciplina, pero también como instrumentos de bendición, y en este caso estaba usando a los caldeos para traer juicio sobre su propio pueblo. Dios puede hacer eso. Él es soberano. El Señor entregó significa que Él puede utilizar los instrumentos que Él quiere utilizar. Es más, el libro de Habacuc es interesante eso, porque habla de Nabucodonosor, mi siervo. Lo llama así Dios. No porque Nabucodonosor haya sido un hombre piadoso, viniendo a invadir, diciendo vengo en nombre de Dios, sino porque era un instrumento en las manos de Dios para ejecutar juicio sobre su nación, porque en verdad su nación merecía ese juicio. Pero en realidad significa eso. Dios puede utilizar distintas personas y naciones como instrumentos de juicio o disciplina. Esa expresión Dios entregó o el Señor entregó indica que Dios podía haber evitado que Nabucodonosor sitiase y destruyese la ciudad, pero no lo hizo. Si el Señor entregó, significa en realidad, tiene implícita la idea que Él podía haber evitado esta situación. Dios tiene el poder soberano para evitar que en realidad Nabucodonosor llegase. Es más, hay historias en el Antiguo Testamento donde en realidad Dios evitó que ejércitos extranjeros viniesen contra Israel. Hizo oír un rumor, por ejemplo, al general de tal ejército y dejaron de avanzar contra Israel y se fueron para otro lado. Dios podía haber hecho eso también. Haber traído un rumor en el corazón o que Nabucodonosor escuchase un rumor que estaban invadiendo de otro lado su capital y dejase allí y se fuese. Dios lo podía haber hecho, pero no lo hizo. Dios no detuvo en este momento a Nabucodonosor. El Señor entregó, esa expresión significa que Dios quitó su cuidado especial sobre su pueblo, dejando que el curso lógico de los acontecimientos siga sin que nadie pudiese interrumpirlos. ¿Sí? Eso significa, Dios no puso ningún freno a Nabucodonosor. Dejó que Nabucodonosor avance y siga el curso lógico de los acontecimientos. ¿Qué quiere decir el curso lógico de los acontecimientos? Era un imperio, hermanos, Babilonia. El ejército era numerosísimo. Los soldados eran preparados, muy preparados. Todos en caballos, caballos muy veloces. Cuando se habla de los caldeos, en los libros de las profecías, se habla de la admiración que las demás naciones tenían por este ejército. Era admirable, imparable eran. No había manera de ganarle. El curso lógico era que llegaban a Jerusalén, que era al lado de Babilonia. Jerusalén era un pueblito. No había, en el sentido lógico, manera de que ellos pudiesen hacer frente, en el sentido lógico, a este ejército para evitar que tomasen la ciudad. No había manera. Ahora vamos a mirar en un momento sobre el rey Joacim, que aún era tan necio y tan obstinado que él pensó que no iba a pasar. Él pensó que no iba a pasar cuando eran un pueblito y el ejército era un imperio que venía contra ellos. Entonces Dios dejó que el curso lógico de las cosas sucediera. Eso significa el Señor entregó. Y el Señor entregó no significa, queridos hermanos, que Dios estaba incitando a Nabucodonosor a hacer el mal. Porque podemos decir, el Señor entregó, entonces lo que Dios hizo fue poner el mal en el corazón de Nabucodonosor y ponerle esta idea de ir a invadir. Eso ya estaba en el corazón de Nabucodonosor. No significa esto, el Señor entregó. No estaba incitando a Nabucodonosor a hacer el mal. Nabucodonosor hizo esto porque ya lo tenía en su propio corazón. Esto estaba dentro de él, ¿sí? El Señor entregó no significa, queridos hermanos, que Dios estaba aprobando la crueldad del ejército caldeo. Algunos miran esto y dicen, ¿cómo puede Dios entregar? ¿Está aprobando el mal Dios acaso aquí? Esto es alguno de los conflictos con la soberanía de Dios. De ninguna manera. Dios no estaba aprobando la crueldad del ejército caldeo. En el libro de Isaías, muchos años antes, en el libro de Jeremías, que ya estaba más cercano a la invasión, Dios claramente dice que Él después iba a juzgar a la nación caldea, a los babilónicos. Dios lo iba a juzgar. El juicio sobre ellos ya estaba decretado. Y esa fue la respuesta de Dios a Habacuc, que dice, no entendía, no te das problema, yo a ellos los voy a juzgar. Yo no estoy aprobando la maldad de ellos. Simplemente estoy permitiendo que la maldad de ellos sea usada para traer un juicio sobre el pueblo, que es merecido también. También es merecido, pero a ellos yo los voy
a juzgar. Así que el Señor entregó no significa que Dios esté aprobando la crueldad del ejército caldeo. El Señor entregó nos permite entender, queridos hermanos, la manera en que Dios administra justicia a nivel mundial, permitiendo que una nación o imperio se levante contra otro para poner un límite a la maldad. Solamente un pequeño paréntesis para hacer una aclaración de la integridad de la soberanía de Dios nomás. ¿Cómo sería si Dios interviniese directamente haciendo juicios sobre el mundo? ¿No? A veces decimos, que venga Dios y haga juicio. ¿Sabe lo que sucedería si Dios directamente interviniese haciendo juicio en el mundo y aniquilaría a todos? Como sucedió en Sodoma y Gomorra. Entonces Dios en su misericordia ha elegido una manera que nosotros no llegamos a entender porque Dios es Dios, pero Él ha elegido una manera de cómo administrar justicia en el mundo, cómo mantener un control sobre la maldad en el corazón de las personas. Y una manera es permitir que un ejército o un imperio se levante contra otro para poner freno a ese imperio que ya está en su límite. Por ejemplo, algo que ustedes ya me han escuchado, y es la manera de poder explicar cómo Dios administra justicia. Pero nosotros siempre estamos escuchando de la invasión de los españoles sobre los pueblos originarios aquí, y hay una tendencia en realidad a decir pobrecitos los pueblos originarios aquí, los mayas, los aztecas y todos esos, ¿no? Y vemos como malos, ¿sí? Como diciendo, está todo mal lo que hicieron. Pero claro, si usted viviera en ese tiempo donde los pueblos originarios padecieron toda esa invasión, y usted viviera fuera de la capital de estos imperios, los mayas, aztecas y todos esos, usted haría lo mismo que hicieron ellos, esos pueblitos, que dijeron a los españoles, vengan, ¿saben dónde queda la capital? Allá, vayan y ataquen. ¿Saben por qué? Porque todos esos imperios usaban a los bebés de todos esos pueblitos que estaban a su alrededor para hacer sacrificios a sus dioses. Es interesante que cada imperio que ha caído, la muerte de infantes está en el medio como el límite. Haga ese análisis en la historia. Y se han encontrado, y eso fue también cosas que vimos allá cuando fuimos al norte, a Salta, se han encontrado tumbas de adoración a los ídolos de la Pachamama y todo esto, llenas de esqueletos de niños. Ahora, podemos no estar de acuerdo con todo lo que hicieron los españoles. Yo tampoco estoy de acuerdo con todo lo que hicieron. Pero sí Dios los usó para poner un límite a tanta crueldad que los pueblos originarios hacían acá en América con los niños y los pueblos que estaban desprotegidos. Porque siempre recuerdo a mi profesor de historia que decía, ¿cómo hicieron los españoles para llegar a la costa de América y de ahí llegar hasta el imperio? No tenían GPS. Son los pueblitos que estaban alrededor que dijeron, allá están vayan para allá. Por eso los recibieron así. Lo que estamos diciendo es cómo Dios pone un freno cuando la maldad ya está llegando a un límite. Así que cuando un imperio conquista tal lugar, tengamos cuidado de no ponernos de un lado enseguida, porque muy probablemente Dios está permitiendo algo para poner un límite en la maldad en cierto lugar donde ya no da para más. Después Dios juzgó a los españoles. ¿Se acuerdan? Por un tal Napoleón Bonaparte. Así hizo Dios. Y después Dios juzgó a un tal Napoleón Bonaparte con otro imperio, y así Dios administra justicia. Podemos no estar de acuerdo, nosotros diríamos, yo tengo un mejor plan, pero Dios obra de esa manera, ¿sí? Y eso fue lo que sucedió acá. Dios permitió que un imperio se levante contra una nación que ya había llegado al colmo y el límite de la paciencia de Dios, que era su propio pueblo, su propio pueblo. Así que el Señor nos permite entender la manera en que Dios administra justicia a nivel mundial, permitiendo que una nación o imperio se levante contra otro para poner un límite a la maldad. Daniel, queridos hermanos, en medio de una situación tan dolorosa, se aferró a la sublime verdad de que Dios es soberano, pero Daniel no negó en ningún momento la responsabilidad humana. No negó en ningún momento la responsabilidad humana. Cuando lleguemos al capítulo 9, en capítulo 9, Daniel ya han pasado muchos años y está escribiendo y empieza a mirar en el libro de Jeremías, está leyendo el libro de Jeremías, y se agarró la calculadora y está por cumplir los 70 años.
Estamos por volver, estamos por volver. ¿Y qué hace Daniel? Se pone a orar. ¿Y qué hace en su oración? Pide perdón. Porque él reconoce que esta invasión fue por causa del pecado de Israel. Y él ora pidiendo perdón por los pecados de sus padres. Tremendo. Así que él reconoce en realidad la responsabilidad humana en medio de estos acontecimientos. La pregunta que uno debe hacerse en medio de este análisis, ¿sí? La pregunta que uno debe hacerse es esta: ¿podría haberse evitado esta situación? ¿Qué respondería usted si alguien hoy conversa sobre el libro de Daniel y usted le hacen esta pregunta? Para, momento, ¿se podría haber evitado todo esto? Y claro, los extremistas sobre la soberanía de Dios, no, porque estaba en la soberanía de Dios, nada lo podía cambiar. Pero atenti con esta respuesta, porque la respuesta que da la Biblia, ¿sí? No yo, es que sí, se podía haber evitado toda esta invasión. ¿Cómo se podía haber evitado? Bueno, si el pueblo respondía al llamado que Dios constantemente le hizo al arrepentimiento. No lo digo yo, lo dice Jeremías, lo dice el profeta Isaías y lo dicen los demás profetas que estuvieron en ese tiempo. Dios les dio la oportunidad: si ustedes se vuelven a mí, Nabucodonosor no va a invadir esta nación. Así que se podía haber evitado esto. Se podía haber evitado. Así que la soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. En este caso, tal responsabilidad se ve representada en la figura del rey Joacim. Noten que en el versículo 1 se menciona al rey Joacim, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá. Y no es casual que Daniel haya querido mencionar a Joacim, porque es el responsable primario de toda esta invasión. La responsabilidad humana no está anulada por la soberanía de Dios. Esa responsabilidad está en la figura de este rey. Es el responsable primario del sitio de la caída de Jerusalén. Él era el líder y le cabe la mayor responsabilidad en todo esto. No es que el pueblo era un pueblo bonito, pero el líder, el representante de esa nación, era Joacim en ese momento. Y no hay nada peor que haber sido el rey, que justamente es como entrar en un partido y justo cuando entré, chao, nos golearon. Tremendo. Ser el responsable de la caída cuando ya se terminó la nación. No hubo más nación después de esto. Llegó a ser una provincia nomás de los imperios. El peor momento, pero hay una razón por la cual es el responsable máximo. Y vamos a detenernos un momento a pensar sobre este rey, porque tiene muchas lecciones en su vida. ¿Por qué era el responsable máximo Joacim de la caída de Jerusalén? Bueno, primero fue responsable porque fue idólatra y abusivo. Fue un rey idólatra y abusivo, oprimiendo a los débiles, robando el sustento de los extranjeros, de las viudas y de los huérfanos, quitando la vida a inocentes. Incluso persiguió a un profeta llamado Urías, que lo persiguió hasta Egipto, y trayéndolo preso de Egipto lo ejecutó en Jerusalén, porque predicaba igual que Jeremías. Y como no lo soportaba más, agarró, este profeta huyó porque lo estaban persiguiendo, lo mandó a traer de Egipto y lo ejecutó, lo mató. Eso fue lo que hizo Joacim en ese tiempo, porque no escuchaba, y eso despertó la ira de Dios. La ira de Dios contra Joacim y contra toda la nación. Bueno, yo hice un resumen. Si ustedes leen Jeremías 22 al 36, todo ese lapso se dan profecías de Jeremías contra Joacim en ese tiempo. Hay un montón de cosas que sucedían ahí. Y si usted lee lo que pasaba en Israel, usted va a decir: wow, el pueblo elegido de Dios era tremendo. Las cosas que se hacían eran horribles, hermanos. En segundo lugar, Joacim es responsable porque rechazó con dura obstinación las oportunidades al arrepentimiento que Dios le dio por medio de Jeremías. Lea el libro de Jeremías, porque va a ver que una y otra vez Jeremías le habla. Y Jeremías fue tan odiado que después le prohibieron a Jeremías entrar en el templo y le prohibieron a Jeremías entrar en la casa real. Y él tuvo que usar a Baruc, que era su escriba, su escribiente, su amanuense, lo usó para llevar él las cartas, porque a él no lo dejaban entrar en ningún lugar a Jeremías, ni en el templo lo dejaban entrar. Pero constantemente Jeremías seguía insistiendo: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Y lo hacía incluso con lágrimas,
llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento. Pero el rey Joacim rechazó una y otra vez el llamado de atención de Jeremías, al punto que dijo, no entras más ni al templo ni a mi casa, no entras más. Después lo mandó Joacim a ponerlo en un foso a Jeremías, en un foso vacío, sin agua, lo dejó allí. Bueno, fue perseguido incluso. Incluso mandó a Joacim que en un momento matasen a Jeremías, pero Dios lo guardó de una manera porque no era el momento de que Jeremías muriese. Así que este rey fue responsable porque rechazó con dura obstinación las oportunidades al arrepentimiento que Dios le había ofrecido. Tercero, él fue responsable porque en lugar de volverse a Dios, cuando el ejército babilónico venía poseyendo territorio tras territorio, hizo una alianza con Necao, faraón de Egipto, a fin de que los defendiese. Eso está también en los libros proféticos. Pero cuando se empezó a ver, se levantó un imperio y están tomando territorio. ¿Qué hacemos, muchachos, nosotros? Vamos a aliarnos con Egipto, que era el imperio anterior. Egipto es un imperio. Estos nos van a proteger. Así que los reyes de Judá hicieron la alianza con Egipto. En el profeta Isaías, Dios reprende por medio de Isaías a Judá diciendo, ustedes se apoyan en esa caña cascada que se les va a quebrar y se les va a hundir en la mano. Eso le reprende. Confiaron en Egipto más que en buscar de Dios ayuda y arrepentirse de sus pecados. Y pensaron que Necao los iba a defender. Y cuando vino Nabucodonosor, tremendo, esa batalla es famosa, la batalla de Carquemis, los devastó a todos. Y ya no le quedó más confianza. En lugar de confiar en Dios, confió en el mundo para ser protegido de algo que se avecinaba y estaba pronto a llegar. En cuarto lugar, Joacim fue responsable de esta invasión porque, habiendo tenido un ejemplo supremo de piedad en su propio padre, decidió seguir el camino de la perversión. ¿Quién fue el padre de Joacim? Josías. Y si ustedes son lectores de la Escritura, después de David, solo hubo un rey que fue tan elogiado de todos los que vivieron en Judá, y ese fue Josías. La historia de Josías está en el libro de los Reyes, en el libro de Crónicas. Ese rey que a los 18 años comenzó a buscar a Dios, dice, al Dios de sus padres, y a los 24 años, mientras reinaba, mandó a arreglar la casa de Dios, y los que construían, los albañiles, encontraron, ¿qué cosa? El libro de la ley. Ni siquiera leían la Biblia. Encontraron el libro de la ley, lo llevaron el libro al rey. El rey dijo, bueno, vamos, lean este libro. Y cuando empezaron a leer, las lágrimas empezaron a caer de los ojos del rey Josías, porque dice que escuchó lo que se estaba leyendo y que gran juicio venía sobre la nación, porque él sabía la condición de la nación. Y fue y envió a los profetas para que orasen y que pidiesen a Dios respuesta, ¿qué vamos a hacer? Porque gran ira viene sobre nosotros. Y Dios le dio la respuesta a Josías y le dijo, por cuanto tu corazón se quebrantó, se conmovió cuando oíste las palabras de la ley, no voy a traer el juicio en tus días, voy a hacer que vos mueras en paz y el juicio va a venir después. Josías murió joven, a los 29 años, pero fue una misericordia de Dios. Fue una misericordia de Dios haber muerto joven. Dios lo libró a Josías de un mal terrible que venía sobre la nación. Ese padre, ese Josías, produjo un gran avivamiento en la nación. Y todos lo siguieron, aunque fue fingido lo del pueblo. Después Dios dice, se convirtieron, pero de fingido corazón, en el tiempo de Josías. Sin embargo, él fue un gran rey. Y era el papá de este hombre. Era el papá de este hombre. Tuvo un padre piadoso. Y Joacim no quiso seguir el ejemplo de su propio papá. Era responsable porque él tuvo testimonio de lo que es la piedad, el temor a Dios. Así que es responsable por lo que sucedió. Además, en quinto lugar, fue responsable porque no tomó en serio la realidad del juicio de Dios cuando el reino del norte fue devastado por los asirios 100 años antes. 100 años antes. No lo vamos a leer ahora para no demorar mucho tiempo, pero en Jeremías capítulo 3, cuando Jeremías está escribiendo acerca de los asirios que invadieron el reino del norte, que después de ahí vienen los samaritanos, ¿sí? Cuando invadieron, pasó 100 años antes que esto. Pasó 100 años antes que la devastación de Babilonia.
Entonces Dios le dio 100 años a la nación de Judá para decirle, muchachos, recapaciten. No estoy hablando en broma cuando digo que los van a invadir y los van a llevar cautivos. No es un juego, no es una broma. Miren lo que hice con su hermana, la rebelde Israel. Y en Jeremías 3 dice Dios por medio de Jeremías, yo pensé que al ver en verdad a su hermana Israel, la rebelde Judá iba a volver a mí arrepentida. Y no pasó así. No pensó que era en serio lo que Dios estaba diciendo. No pensaron, no, al norte les pasa eso porque no sé qué, a nosotros no nos va a pasar. A él le pasa porque a mí no me va a pasar. Esa fue la actitud. Esa fue la actitud de Joacim. No tomó en serio el juicio de Dios que había pasado hacía 100 años atrás en el norte y no había quedado más nadie. Tremendo. Es responsable en sexto lugar porque él llegó a un punto sin retorno en su relación con Dios. Y ahí sí, yo les pido que vayan conmigo al libro del profeta Jeremías, porque necesitamos leerlo y ustedes deben seguir conmigo, les invito a seguir conmigo, la lectura. Jeremías, capítulo 36 en sus Biblias, está ahí nomás, cerquita. ¿Sí? Antes de Daniel está Lamentaciones, antes de Daniel está Ezequiel, antes Lamentaciones, y ahí está Jeremías cerquita. ¿Sí? 36 de Jeremías, 1 al 7, dice así de esta manera. 36, 1 al 7, dice así de esta manera. Si no llegó a encontrarlo, escúchelo. Dice así que aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde el día de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepientan cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo del libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo, a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú, pues, y lee este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos del pueblo, en la casa de Jehová, el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vinieren de sus ciudades. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Ahora noten, ese es el momento que después va a leer en la casa de Dios estas palabras, y en la casa de Dios había algunos piadosos que escuchan las palabras de la carta esta, y entonces agarra y dicen, bueno muchachos, esto es serio, llevémoslo al rey, y ahí lo llevan al rey a leer esta carta allí. Y dice así el texto en versículo 22 al 31, capítulo 36, verso 22 al 31, dice de esta manera. Y el rey estaba en la casa de invierno, en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Y cuando Jehudi había leído 3 o 4 planas, dice, los rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego en el brasero que había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas las palabras. Y aunque el Natán y Delaía, Gemarías, rogaron al rey que no quemase el rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jeremías, Jerameel, hijo de Amalek, y Seraías, hijo de Asriel, y Jeremías, hijo de Abdel, para que prendiesen a Baruc, el escribiente del profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Interesante, ¿no? Porque llegó a un punto sin retorno. Tomó la carta, dándole a Dios una nueva oportunidad de arrepentimiento, no terminó de escucharla, agarró un cortaplumas, cortó toda la carta, y no solo eso, sino que tomó eso y lo quemó, dándole la espalda a las palabras de Dios,
sí que es responsable. Sí que es responsable de esta invasión. Después de esto manda a matar a Jeremías, el rey. Tremendo. Así que a la pregunta, ¿se podía haber evitado esto, esta invasión? La respuesta es sí. Y estaba en manos de un rey llamado Joacim, esto. Porque es el punto límite, porque después de esto ya viene la invasión. Como diciendo, ya está, se acabó la paciencia. Joacim pudo haber evitado mucho dolor a toda una nación y alcanzar mucho bien, pero con su corazón orgulloso, rechazando la verdad de Dios, abrió las puertas a la desolación. En el día del juicio final vamos a ver a Joacim parado ante el Rey de Reyes en el trono blanco, y no solamente va a ser responsable por sus propios pecados, sino se le va a cargar a él el pecado de haber matado, él sido responsable de la muerte de cientos y cientos de niños, mujeres y hombres. Sobre sus hombros pesa, y en el día del juicio se le va a contar la muerte de todos estos, como pesa sobre los hombros de Hitler la muerte de 6 millones de personas y cuántas otras cosas más. Como pesa sobre los hombros de Napoleón Bonaparte el haber dejado niños sin padres, mujeres sin esposos. Todo eso pesa. No son números nada más. Son personas que van a ser recordadas en el día de juicio sobre todos estos hombres. Y queridos hermanos, eso es muy serio para nosotros que somos líderes. Sobre nuestros hombros pesa y se nos contará a nosotros lo que vamos a decidir, porque lo que decidimos afecta a nuestro entorno, pero especialmente a las personas que tenemos a nuestro cuidado. Sobre los hombros de este hombre pesa el haber sido el responsable de la muerte de todas estas personas. Se podía haber evitado y su obstinado corazón no quiso ceder. Tremendo. Daniel pudo ver en una misma situación dos grandes verdades: la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. La soberanía de Dios, queridos hermanos, no anula la voluntad humana, transformando a las personas en un títere. No hace eso Dios. Más bien Dios interviene para que el obrar voluntario del ser humano esté bajo su control. A veces pensamos eso, ¿no? Dios es soberano, maneja todo como títeres. No. Pensemos en esto. Podemos utilizar la figura de un río para entender el obrar soberano de Dios, ¿sí? La figura de un río. Un río siempre va a correr en sentido descendente, ¿verdad? Es así. El agua busca su propio nivel. No hay manera. El río siempre va a ir en sentido descendente. Y no se puede hacer que corra en sentido contrario, simplemente hay que hacer que la tierra cambie de posición y todo eso. No hay manera. Pero sí, lo que se puede hacer es alterar el curso del río. Siempre va en sentido descendente, pero podemos nosotros hacer que el curso cambie en sentido no inverso, sino que agarre otro lugar por donde ir. Poner barreras para que su fuerza sea reducida, por ejemplo, como un dique. Pero el río siempre va a correr en sentido descendente. Y lo que Dios hace sencillamente es eso. A veces poner una barrera para que ese curso de maldad que viene en el corazón del ser humano simplemente no llegue a los suyos, por ejemplo, o simplemente quitar esa barrera y que sí llegue por razones que Dios tiene en sus propósitos soberanos. Pero Dios no hace títeres de las personas. Las personas son responsables porque hacen lo que quieren hacer, lo que está en su corazón. Y Dios las va a juzgar. Lo que hace Dios es tener un control sobre esa maldad simplemente. El ser humano nunca podrá utilizar la soberanía de Dios como excusa para justificar su comportamiento. Por ejemplo, Judas nunca podrá decir que entregó al Señor porque eso ya estaba en la soberanía de Dios. Nunca va a poder decir eso. ¿Cuántos dicen? Entonces Judas hizo la voluntad de Dios. Porque si eso estaba en el determinado consejo de Dios, Judas hizo la voluntad de Dios, entonces no es responsable. No, cuidado. Judas entregó al Señor porque era un codicioso. La codicia estaba en su corazón ya. Dios simplemente lo que hizo es permitir que eso entre dentro de sus propósitos para justamente llevar adelante el propósito eterno de la redención en Cristo. Todo esto, queridos hermanos, que hemos dicho es para demostrar que Dios es poderoso para llevar a cabo sus propósitos, incluso superando las barreras de la voluntad humana.
Todo es importante para entender el contexto en el que Daniel se encontraba y en el que demostró una fidelidad admirable. Cuando lleguemos la semana que viene ya a hablar de algo más alentador que ver toda la vida de este rey Joacim, y veamos la bendición de ser esclavo, veamos eso, lo bien que le fue a los deportados en Babilonia, y veamos por qué Daniel tomó esa determinación. Ese es el punto central de este capítulo. Daniel propuso en su corazón una cosa. ¿Qué lo llevó a eso? Toda esta verdad acerca de Dios. Entender el contexto en el que Daniel tomó esta decisión de fidelidad a Dios, demostrando esa fidelidad admirable. Podemos decirlo de esta manera: las circunstancias fueron la oportunidad para conocer la realidad del corazón de Daniel. ¿Qué sabríamos nosotros de Daniel? Que era realmente un joven tan fiel, si no hubiese sido puesto por Dios en esta situación tan difícil. Capaz ni sabríamos que existía un Daniel, pero Dios lo puso en una situación tan difícil que dijo: mira vos cómo brilla eso, mira vos cómo brilla esa fe. Nos enteramos de la fe que había en el corazón de Daniel, porque Dios lo puso en una situación extrema. Las circunstancias, queridos hermanos, lo que hacen simplemente es revelar la realidad de nuestros corazones. Nunca sabremos con certeza lo que hay en el corazón hasta que las personas son puestas en situaciones de mucha presión. Este contexto nos muestra que nunca debemos apresurarnos a poner en tela de juicio la ira de Dios, porque antes de ejecutarla, siempre Dios ha manifestado una gran paciencia. Y este contexto nos ayuda a confiar plenamente que, aunque las circunstancias son desoladoras, Dios sigue siendo soberano. Él sigue siendo rey en la tempestad. Eso cantamos. Él sigue siendo rey en la tempestad. Nada ha salido fuera de su control. Y veremos en el curso de la historia, qué bueno, mira vos, lo que le pasó a Daniel. Amado Dios, no es tan sencillo entender estas verdades y realidades acerca de tu soberanía y nuestra responsabilidad. Pero sabemos que son ciertas, no se contraponen, no se contradicen, y una explica a la otra. Por eso damos muchas gracias por la vida de Daniel, lo que has hecho a través de él y en él. Deseamos, Padre, que tú nos hagas crecer en la fe, nos animes y nos estimules a confiar en ti, en cada circunstancia, especialmente cuando son difíciles de entender. Saber que tú todavía estás en control, que tú eres rey en la tempestad. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.